Y este día la justicia fue noticia precisamente porque fue interpuesta en contra de algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad una acción para retirarles el derecho de antejuicio. Magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a la solicitud de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad este mismo 26 de junio. Fue notificado el Congreso, quien integró la comisión pesquisidora. Y este mismo día, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó una solicitud de amparo contra la Corte Suprema de Justicia y también fue resuelta, dándole trámite y notificando al Congreso de la República para que se detuviera el proceso de la comisión pesquisidora. Es así que ha sido una jornada realmente ajetreada en cuanto al debate en la justicia, y para discutir sobre este tema nos enlazamos con el licenciado José Roberto Hernández Guzmán, el abogado que interpuso la denuncia, y con el doctor Mario Fuentes de Starac, abogado constitucionalista. Ambos, buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Buenas noches, un gusto saludarlos. Buenas Licenciado, noches. buenas noches. Licenciado Hernández, pues si nos puede contar un poco acerca de en qué consistía esta denuncia, pues que presentó en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cuáles serían las ilegalidades cometidas por ellos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderme manifestar respecto a este tema. Antes de entrar a su pregunta, quiero hacer una referencia a lo que Platón señalaba, que la peor forma de injusticia es una justicia simulada. De conformidad con la Ley de Amparo, Exención Personal y Constitucionalidad, el artículo 69 nos establece que lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad solo puede proceder la aclaración en la apelación, pero los magistrados sí son responsables con arreglo de la ley respecto a las sentencias y a las declaraciones que estos emitan. Dentro de la sentencia 1169-2020, que es conocida por todos en cuanto al amparo promovido por el fiscal general del Ministerio Público respecto a la elección de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, es preciso manifestar que en varias partes de la sentencia, específicamente lo que contiene el artículo en la página 44, 58 y 43 de la sentencia, establecen afirmaciones que constituyen los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y revelación de secretos. Es por ello que como abogado no puedo permitir que ninguna persona se exceda ni tergiverse los mandatos que la Constitución nos está estableciendo. Desde el momento en que la Corte de Constitucionalidad viola literalmente el artículo 12 y el artículo 14 respecto a cualquier persona, hacen susceptible la configuración de los hechos delictivos. Es por ello que en mi calidad de abogado, como ciudadano guatemalteco responsable, promoví la denuncia que fue conocida y que el día de hoy ha sido elevada y trasladada al Congreso de la República. Es preciso resaltar que este traslado es como consecuencia de una propia sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Es por ello que sorprende de gran manera que el propio Procurador de los Derechos Humanos, que promovió la acción en la cual se amparó la ocasión anterior, sea el que esté cambiando el criterio en esta ocasión. Ahora, doctor Fuentes de Starac, ¿toda esta dinámica debe ser llevada a litigio o hay alguna otra forma de buscarle una salida, puesto que el daño que se le está haciendo al sistema de justicia realmente ya está llegando a niveles preocupantes, sobre todo que a partir de las últimas decisiones, tanto de la Corte de Constitucionalidad como del Congreso de la República, las actuales autoridades del organismo judicial podrían continuar por tiempo prolongado, teniendo en cuenta que debieron de haber entregado el cargo el 23 de octubre del año recién pasado? Sí, Cristian, muy buenas noches a la teleaudiencia de Canal Antigua. Pues sin duda la preocupación que he tenido yo es el sufrimiento que está teniendo el sistema de justicia
con todos estos traqueteos que se han venido dando desde el año pasado, porque pues de acuerdo con la Constitución de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones debieron de haber tomado posesión de sus cargos el 13 de octubre del año pasado. Sin embargo, pues por decisiones de la misma Corte de Constitucionalidad, dando cabida precisamente a la solicitud de que se debieran de hacer evaluaciones de los jueces y magistrados que se estuvieran postulando para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, pues suspendió prácticamente el procedimiento y eso pues comenzó a dilatarse hasta que nuevamente este año pues la misma Corte de Constitucionalidad, a petición del Ministerio Público, en un nuevo amparo, pues prácticamente se suspendió nuevamente el procedimiento, dado que pues había este caso de influencia y manipulación atribuido a un detenido, y consecuentemente pues esto generó pues otro retraso adicional. La Corte de Constitucionalidad finalmente dicta una sentencia en mayo de este año, en donde pues digamos ordena al Congreso de la República que finalmente elija a los magistrados de los candidatos que se encuentran en las respectivas nóminas preparadas por las comisiones de postulación. Sin embargo, se presenta después un informe que la misma Corte de Constitucionalidad le ordena que presente al Ministerio Público, un informe en donde prácticamente pues se está señalando vicios e irregularidades en todo el procedimiento, no solo en el tema de la elaboración de las nóminas, sino en el tema de las mismas comisiones de postulación, las puntuaciones que se hicieron, y también el mismo Ministerio Público señala que en el Consejo de la Carrera Judicial, donde se hicieron todas las evaluaciones, pues prácticamente estas evaluaciones, que fueron evaluaciones express y que nada más se limitaron a hacer una evaluación de un año de los 5 años de las funciones de estos magistrados y jueces, pues prácticamente también estaba en un proceso de cuestionamiento. Es decir, que todo el procedimiento, pues a juicio del Ministerio Público, está viciado. Entonces, pues nos encontramos ante una sentencia polémica, controversial, como decía el licenciado Hernández, pues a juicio de él, pues tiene, digamos, supuestos hechos punibles que hay que investigar, y entonces esto origina la denuncia que él presenta y consecuentemente pues, se le da el trámite que corresponde, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia conoce de la denuncia, pues no conoce, sino que le da trámite, porque la misma Corte de Constitucionalidad estableció que la Corte Suprema de Justicia no podía conocer de los antejuicios que se presentan contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia, integrada por suplentes, toma la decisión de trasladarlo directamente al Congreso. Ya en el Congreso de la República, pues vemos que rápidamente se le da el trámite por la Comisión Permanente del Congreso, porque se encuentra en receso el Congreso de la República. Entonces la Comisión Permanente, de acuerdo con la ley y la Constitución, es la que tiene que estar conociendo de todos los asuntos que debe conocer el Pleno cuando se encuentra en funcionamiento. Entonces, pues tenemos ya este procedimiento de antejuicio, ya lo habíamos vivido el año pasado, con el anterior Congreso, que se tramitó precisamente un antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero finalmente la Corte de Constitucionalidad dictó una suerte de autoamparo, en donde a través del cual interrumpió el procedimiento de antejuicio que se estaba sustanciando en el seno del Congreso. Ahora pues tenemos nuevamente esta situación. El Procurador de los Derechos Humanos ha presentado pues un nuevo
amparo, precisamente para que la misma Corte de Constitucionalidad decrete un amparo, un autoamparo provisional y que se suspenda nuevamente el antejuicio ante el Congreso, bajo los supuestos que establece, que dice la misma Corte de Constitucionalidad, que no son responsables por sus resoluciones ni por sus opiniones, al amparo de lo que dice el artículo 267 de la Ley de Amparo. Entonces, pues estamos a la expectativa de todo esto. Mientras tanto, pues el plazo continúa, ya llevamos 8 meses, más de 8 meses, en espera de que se integren en las Cortes. Esto no ha ocurrido y consecuentemente, pues, ¿qué sufre? Pues sufre la justicia oficial, que pues debió de haberse, digamos, renovado el 13 de octubre del año pasado y se prolongó ese plazo de funciones de facto, pues, hasta el día de hoy. Ahora bien, licenciado Hernández, pues la Corte de Constitucionalidad ya admitió, ya le dio trámite a esta solicitud de amparo presentada por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pero tengo entendido que usted presentó también una solicitud de medida cautelar ante la CIDH para evitar que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se autoamparen. Si nos puede explicar un poco acerca de esto. Así es, lo que sucede es de que no existe corte superior en Guatemala que pueda entrar a evitar que se tenga conocimiento de este asunto. La ley de amparo tiene una normativa en la cual los magistrados pueden escoger o no recusarse de un tema. Esto lo que conlleva es de que ellos convenientemente, sabiendo que existen elementos que pueden llegar a ser averiguados a través de un proceso de averiguación de la verdad, sean autoamparados teniendo un beneficio propio para rehuir a los hechos que se les están imputando. Resulta como autoampararse. Ellos son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Si bien es cierto lo que señala el doctor Mario Fuentes de Starac, es que no pueden ser responsables por lo señalado en sus resoluciones, también lo es que el artículo 69 de la propia ley de amparo establece que los magistrados, cuando dicten sus resoluciones, serán responsables conforme a la ley respecto a ellos. Es decir, mi solicitud de medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión propiamente fue para que pueda continuar un proceso de justicia y que no se dé una justicia simulada. Las cortes deben de ser electas y deben de procurarse la mayor forma de buscar la honorabilidad de las personas que lo ocupen. Sin embargo, que el máximo Tribunal Constitucional de Guatemala, encargado de la defensa constitucional, violentando literalmente la Constitución, su jurisprudencia, sea irresponsable de señalar y ordenar al organismo legislativo realizar actividades contrarias a la Constitución, son supuestos que deben de ser dilucidados y conocidos dentro de la justicia ordinaria y dentro de los diputados para entrar a conocerlos. Indistintamente, el antejuicio promovido debe de cumplirse con las normativas de legalidad y el principio de publicidad que debe de actuar en cualquier procedimiento, sean los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o el presidente de la República. Ya tuvimos una ocasión en la que Guatemala, los diputados de Guatemala, no soportaron ilegalidades de un personaje y de ello derivó la declaratoria con lugar de un antejuicio. Y esto es al presidente de la República. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no son superiores a la Constitución. Ahora, el licenciado Fuentes, usted refería que este escenario ya se vivió el año recién pasado y a partir de los hechos se sentó jurisprudencia. Eso es prácticamente resolver conforme a la jurisprudencia ya asentada y pues observar
la obligatoriedad de esa jurisprudencia en este nuevo caso? Mire, el problema es que es un tema muy controversial porque la Constitución de la República claramente establece que el Congreso debe conocer de los antejuicios planteados en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de otros funcionarios. Entonces, lo que se ha puesto en tela de juicio es decir, bueno, los magistrados realmente de la Corte Constitucional realmente no son susceptibles de una deducción de responsabilidades penales, se encuentran realmente gozando de un blindaje que no les permite ser enjuiciados en un momento dado, o, como dice la Constitución, están sujetos a la ley como cualquier ciudadano. Entonces, ahí es donde está precisamente la discusión. Yo entiendo que la misma Corte de Constitucionalidad pues ha reiterado este criterio precisamente para generar ese blindaje que es este autoamparo, ese blindaje para no ser enjuiciados, ¿verdad? Para no ser llevados a un juzgamiento ante tribunales penales. Sin embargo, esto ha sido polémico, esto ha sido discutible, ¿verdad? Y finalmente, pues, se siguen planteando, digamos, denuncias como la que ha presentado el licenciado Hernández y nuevamente el Congreso de la República se ve bajo los reflectores tratando, bueno, viendo si evacúa precisamente este antejuicio y finalmente se llega a una decisión del Pleno, tal y como lo establece la Constitución, en el sentido de que se declare si hay lugar o no a formación de causa penal en contra de estos magistrados que están siendo sindicados. Entonces, pues realmente nos encontramos nuevamente ante un pulso, ¿verdad?, entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad, un pulso de poderes, ¿verdad? Y pues finalmente los ciudadanos estamos estamos a la expectativa, observando precisamente a ver qué sucede después de todo este procedimiento. Pero insisto, el tema preocupante es que el sistema de justicia sigue sufriendo, ¿verdad? Y ante la ciudadanía pierde credibilidad, porque ¿qué queremos los guatemaltecos? Pues tener acceso a la justicia y que se diriman los conflictos de interés e infracciones a la ley que se incurren a diario. Y consecuentemente, pues este tipo de situaciones nos deja un poco preocupados, ¿verdad? Imagínense 8 meses ya sin que se hayan integrado las cortes, pues esto le genera a uno zozobra y preocupación. Ahora bien, licenciado Hernández, pues esta tarde el Procurador de los Derechos Humanos pues interpone este amparo. ¿Y cuál es su opinión respecto a que la Corte de Constitucionalidad haya resuelto con esta rapidez y le haya dado trámite al amparo pues de esta forma en comparación a otros amparos que se han interpuesto desde hace meses atrás y que no se les ha dado trámite, por ejemplo? Me parece irrisorio y quiero reiterar, la peor forma de injusticia es una justicia sin nada. Es increíble que la Corte de Constitucionalidad, en un amparo express presentado invocando criterios anteriores que ellos mismos cambiaron, estén otorgando 12 horas a la autoridad impugnada para que presente informe circunstanciado o se asegure que los antecedentes sean enviados para ellos. Lo primero que debieron de haber realizado es excusarse los 4 magistrados, integrar como debió de haberse realizado y que prosiga el proceso. Esa circunstancia es la que llama la atención. La propia presidenta de la Corte de Constitucionalidad es la que ordena el plazo y el periodo para enviarse. Si bien es cierto, todos los amparos que hemos conocido a través del tiempo, lo normal son 48 horas para presentar. El día de hoy es un día viernes, sábado y domingo para todos para el cómputo de los plazos en materia constitucional, todos los días y horas son hábiles.
Quiere decir que el día de hoy van a la Corte de Constitucionalidad, va a notificar a la Corte Suprema de Justicia y los plazos van corriendo. Lo que quiere decir es que vemos la amenaza real, la amenaza efectiva de que se van a autoamparar. Quiere decir que la denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos que he colocado tiene de sobra fundamento, que busca impunidad para estas 4 personas. La denuncia que se ha presentado es una denuncia técnica, es una denuncia objetiva, que no está prejuzgando en ningún momento su inocencia, sino que se lleven los procesos a cabo y que si existen los motivos racionales para que el Congreso determine si puede ser quitada su inmunidad, procese. Pero ya solo con esta circunstancia podemos adelantar que de aquí a esta hora del día de mañana es muy probable que la Corte de Constitucionalidad se haya autoamparado. Ahora, doctor Fuentes, usted refería en su intervención anterior que el tema de fondo, la problemática que más está poniendo en riesgo la credibilidad de la institucionalidad de justicia en el país es el no elegir cortes y efectivamente todos estos retrasos que tienen a la actual Corte Suprema de Justicia, 8 meses ya en ampliación de su periodo. ¿Cómo resuelve esa problemática toda esta dinámica que estamos viendo en contra de la Corte de Constitucionalidad? Pues siguen en una situación de pendiente, ¿verdad? Porque, pero esto no es porque, digamos, lo haya retrasado, digamos, por ejemplo, el Congreso de la República, no. Aquí sí tenemos que ser totalmente francos, pues la misma Corte de Constitucionalidad suspendió precisamente el plazo para que se instalaran o se integraran las Cortes el 13 de octubre del año pasado. Entonces, pues esto ya se ha prolongado hasta el mes de junio y consecuentemente, pues esto nos pone nuevamente en una situación. Yo, sinceramente, con todo esto, yo haría una revisión profunda del antejuicio. Ya no debe existir el antejuicio en Guatemala, ¿verdad? Sino que debe desaparecer. Ya en México el presidente López Obrador promovió la supresión del antejuicio y también en Honduras ya no existe el antejuicio. Yo creo que el antejuicio debe desaparecer y no generar toda esta serie de procedimientos engorrosos precisamente que han generado una serie de incertidumbres en nuestro país. Ahora bien, licenciado Hernández, pues en estos últimos minutos su mensaje, conclusiones y la ruta legal que le espera también a la denuncia que interpuso. La ruta que corresponde es que el Congreso de la República ya convoque a los magistrados para poder llevarse a cabo el procedimiento que se haga el antejuicio. La ruta que corresponde será dilucidar si existen motivos racionales, como lo señalo en mi denuncia y en las pruebas presentadas, que es la propia sentencia de la Corte, y que no es factible tolerar injusticias y no se puede quedar uno callado sobre aspectos que funcionarios públicos cometen y que se creen superiores a la ley. Es momento de poner un alto, rescatar al gremio profesional, rescatar y preservar la Constitución Política de la República de Guatemala. Texto magno que es noble y que ha servido para poder llevar y conducir la democracia en Guatemala. Doctor Fuentes. Doctor Fuentes, sus conclusiones. Pues yo, digamos, en aras precisamente de la población civil que no tenemos vela en este entierro, pues verdaderamente externo mi preocupación por todo esto que está pasando, porque esto genera precisamente una erosión de la justicia oficial en nuestro país y esto ya es intolerable, ¿verdad? Que estemos precisamente en este tipo de situaciones. Yo creo que hacer un llamado a los políticos, a los mismos funcionarios judiciales, que la ciudadanía está esperando que este asunto se resuelva y que ya se deje erosionar la institucionalidad en el sistema de justicia. Creo que debemos fortalecer el sistema de justicia
y ese debe ser precisamente la finalidad en la cual deben invertir todos los políticos y los funcionarios. Pues gracias a ambos por su participación y aclarar cómo se está dando esta dinámica, María Inés. Seguimos teniendo noticias del sistema judicial. Así es, Cristian, sí dará de qué hablar, sobre todo porque se viene pues la elección, esta elección que parece bastante larga en el tema de elección de magistrados de la Corte también. Pues les agradeceremos a usted que nos siga acompañando y se siga informando con los noticieros de Canal Antigua, porque este tema seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Le invitamos para que el próximo domingo nos acompañe porque habrán más entrevistas y, como María Inés siempre refiere, seguramente disposiciones presidenciales. Así que habrá que estar muy atentos. Así es. Invitados entonces para el próximo domingo. Muy buenas noches. Feliz.